enero al 5 de febrero. Entonces, la práctica consiste en realizar estos pasos que nos sugiere la actividad que concierne a lo que es el puente de Winston, ¿no? Esto lo podemos hacer de forma grupal. Bien, no sé si se está viendo la pantalla, si se está presentando, por favor. Sí, Sí, Inge. sí, Inge. Bien, entonces continuamos con este entendimiento de la ley de Ohm, ¿no? Que les había dicho. Bien, considerando un circuito eléctrico, yo puedo tener cargas en serie. Esto consiste en poner las cargas una a continuación de otra, ¿no? Como vemos en la imagen, entonces nosotros podemos trabajar con una fuente tanto de alterna como en continua para poder encontrar esta relación, ¿no es cierto? Voy a tener una resistencia 1, una resistencia 2 y una resistencia 3. Recuerde, habíamos dicho, ¿no? Que la corriente es el flujo de electrones que pasa a lo largo de un conductor. En cambio, la carga viene a ser esa oposición que se da frente al paso de corriente. Pero esta oposición nosotros en la parte eléctrica la tomamos como una carga que va a ser utilizada, esa energía, para convertirla en otro tipo de energía, ¿no? Lo más común es que vemos, puede ser un ejemplo, la licuadora, que convierte la energía eléctrica en energía mecánica para un propósito afín. En este caso, que es el de girar un eje, con el cual, pues, con las aspas hacemos de triturar los alimentos, ¿no es cierto? Eso es lo que hacemos, una conversión de energía. Entonces, yo puedo tener varias licuadoras, varias batidoras, varias cargas que estén conectadas y, bueno, eso es una carga. Eso es una carga. Entonces, en la conexión en serie, por ejemplo, trabajando en alterna, ¿no es cierto? Yo no tendría muchos equipos que estén conectados de esta forma, pero en la parte electrónica, eh, haciendo un ejemplo, yo sí puedo tener para, para poder hablar de una aplicación de mm, un divisor de voltaje o varios voltajes que se van dando en cada resistencia dependiendo de mi necesidad. Pero en este caso, como les digo, veámosle desde un punto de vista eléctrico, en el cual pues yo tengo las cargas que son las que consumen la energía eléctrica para convertirlas en otro tipo de energía. Bien, ¿por qué no tenemos muy frecuentemente este tipo de disposición en la parte domiciliaria? Porque los equipos consumen un valor de voltaje fijo y eso yo lo consigo con cargas en paralelo, que ya vamos a ver más adelante. En cambio, en este caso, las cargas van a consumir un voltaje eh, que la sumatoria de todas va a ser el voltaje que yo tengo en la entrada. Entonces, ahí viene la primera, bueno, las premisas de lo que es estas cargas, esta forma de disposición de las cargas. Y la primera es que el voltaje se divide para cada una de las cargas y lo que se va a mantener en todas estas es la corriente, ¿no? Entonces, yo podría decir ahí que en cargas en serie, con la ley de Ohm, el voltaje se divide para cada carga. Mientras que la corriente es la misma cada carga.
Bien, sabiendo de esto, yo tengo un valor de corriente que va a estar circulando, ¿no es cierto? En este caso, del polo positivo al polo negativo, como habíamos visto ahí, y que es mi corriente, ¿no? Es la corriente total que yo estoy teniendo. Bien, entonces, para cuando yo tengo una distribución de cargas en serie, la forma de encontrar mi intensidad total va a darse con la siguiente ecuación, ¿no? La intensidad total en función de la ley de Ohm va a ser igual al voltaje que estoy ingresando de I sobre RT. Y RT es una resistencia total. Yo voy a poner una resistencia RT. En este caso va a ser la suma de las resistencias que yo tenga colocadas en el circuito. Entonces tengo R1 más R2 más R3 y más puntos suspensivos RN, ¿no? O el número de resistencias a las... Bueno, el número de resistencias que yo tenga instalado, que tenga puesto en mi circuito, ¿no? Yo tengo mi resistencia total. Entonces, en los ejemplos yo juego con tres variables, ¿no? Haciendo análogo al ejercicio que estábamos revisando, el voltaje, pues yo sé que es de 110, ¿no? El que ingresa a la parte domiciliaria. Las resistencias, digamos que son de luminaria, por ejemplo. Si son focos, yo de estos puedo sacar pues el valor de resistencia que tiene cada uno, sumar estas resistencias y poder encontrar la corriente total. Ahora, para nosotros, como yo les había dicho, nos interesa la medición de estas variables, ¿no? Por ejemplo, si quisiera saber la carga que tiene de voltaje o la caída de voltaje, como se lo conoce, en cada una de las resistencias, yo aplico un voltímetro y este lo conecto de forma paralela a la carga. Entonces, vamos dando un ejemplo ahí para que ustedes me puedan dar respuesta a las siguientes preguntas, ¿no? Yo digo, si R1, a ver si el voltaje I es igual a 110 voltios, R1 igual a 5 ohmios, R2 igual a 20 ohmios y un R3 igual a 10 ohmios. Entonces quiero saber la I total y también quiero saber cuál es el valor de voltaje en la resistencia 2. Con estas dos premisas que tenemos que considerar para la resolución, ¿no? Entonces, el voltaje se divide para cada resistencia. La suma de voltaje que hay en R1 más la suma de voltaje que hay en R2 y en R3 me van a dar el voltaje de ingreso. Que digo que en cada una se está dividiendo el voltaje, mientras que la corriente va a ser la misma. Entonces, en cada carga yo sí puedo encontrar la caída de voltaje en función de que conozco la resistencia, conozco la intensidad y la ecuación de la ley de Ohm, ¿no es cierto? Como vemos aquí, que es la principal, voltaje directamente proporcional y la resistencia inversamente proporcional. Entonces, si yo despejo el voltaje para la resistencia 2, me quedaría la intensidad total, que es la misma en todas las resistencias, por el valor de resistencia que estoy teniendo aquí. Entonces, ¿qué primero encuentro en el circuito en este ejemplo, por favor? ¿Qué encontraré primero?
La I total primero toca encontrar. Perfecto, la intensidad total, ¿no? Entonces vamos buscando la intensidad total. Un momento. Mm, 3.14. Ya, ya le vemos. Espérame un momento. Bien, entonces la intensidad total, pues de forma fácil, la encontramos primero en función de la resistencia equivalente, que es lo que yo tampoco tengo, o resistencia total, y que habíamos dicho que es la suma de todas estas resistencias, ¿no? Entonces, yo digo, mi intensidad total va a ser igual al voltaje de ingreso, que era de 110 voltios, 110 voltios, y esto sobre las resistencias sumadas, ¿no? Entonces, 5 y 20, 25 y 10, 35. 35 ohmios. Como habíamos visto ya las unidades de medida, voltios sobre ohmios me dan amperios. Bien, ¿cuánto me da esto, por favor? 3.14. 3,14 amperios, ¿no? Perfecto, entonces, si yo ya tengo la intensidad total y con la premisa que me dice corriente es la misma en cada carga, pues encontrar la caída de voltaje en R2 se me torna fácil, de igual manera aplicando la ley de Ohm, ¿no? Entonces, si quiero saber aquí, la caída de voltaje va a estar en función de la corriente que pasa por ahí, que es la misma para todas, por el valor de resistencia que tiene. Entonces yo digo, la caída de voltaje o VR2, quisiera saber cuánto está consumiendo, va a ser igual a la intensidad total por la resistencia 2. ¿Cuánto me queda VR2 entonces? Sería 3,14 amperios por los 20 ohmios que tiene esa resistencia. ¿Cuánto me queda entonces? Esa caída de voltaje. 62.8. 62,8 voltios, ¿no? Amperios por ohmios me da voltios. Bien, entonces lo mismo puedo hacer con las otras tres cargas. Ahora, según la premisa, yo puedo decir, ¿no? Que sumadas todas las cargas o las caídas de voltaje en las resistencias me van a dar el valor del voltaje de entrada. O sea, en mi circuito yo consumo en todas las resistencias un valor de voltaje dividido, ¿no? Entonces, obviamente aquí, como vemos en la ecuación, me dice el voltaje va a estar en función de la corriente que pasa por la carga y todas estas están de forma directamente proporcional. Entonces, yo voy a darme cuenta que en la resistencia que tenga mayor valor de oposición a la corriente, en este caso la R2, que es de 20 ohmios, va a ser donde yo más caída de voltaje tenga. Entonces, ahí yo les pregunto, ¿cuánto vale VR1 y VR3, por favor, a que me ayuden resolviendo? Les espero.
Facilito ahí. ¿Qué pasó si solo es una multiplicación? La corriente es la misma en todas las cargas. En R1 es 15.7 voltios y en R3 es 31.4 voltios. Perfecto. Se lee para acá. Voltaje en R1. Por favor, si me repites. R1, 15.7 voltios. 15.7 voltios. Y en R3, 31.4 voltios. 4 voltios. Bien, entonces, si yo sumo a las tres caídas de voltaje, estas tres resistencias, me debe dar los 110, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta en esta tipología de distribución de las cargas. Cargas en serie. Preguntas, ¿no es cierto? Para la prueba, para el examen. ¿Qué pasa con el voltaje en esta disposición de cargas? ¿Qué pasa con la corriente? Vamos con las siguientes, ¿no? Que son cargas en paralelo. Bueno, antes de proseguir, nos faltaría calcular la potencia, ¿no? Como habíamos visto, la potencia puede calcularse con algunas relaciones que se tiene con estas variables que se presentan. La más común es multiplicar el voltaje que está ingresando por la corriente total. Eso me había faltado, entonces yo puedo calcular también la potencia en cada una de las resistencias, ¿no? Con esa consideración. Igual, de igual manera, la sumatoria de potencias que yo tenga en cada resistencia va a ser igual a la sumatoria total de todo el circuito. Entonces encontremos la potencia total. Como veo, yo ya tengo suplido todas las necesidades o he encontrado todos los valores para este circuito de las variables que estoy teniendo. Entonces, voy a decir potencia total, aplicar con la ecuación de voltaje por intensidad. Ahí que había otras relaciones, ¿no? Habíamos visto intensidad al cuadrado por resistencia, me parece que era. Sobre la otra ya. Bien, apliquemos esta principal, ¿no? Yo ya le reviso las otras ecuaciones. Entonces, para mi caso, la potencia total va a ser igual al voltaje de 110 por la corriente que me había dado de 3.14. Ha sido el valor de pi, 3.14. Bien, en este caso yo tengo voltios y acá tengo amperios. Y la potencia me va a dar en watts. Por favor, no se olvide, esto es potencia en watts. ¿Cuánto me queda? 345.4. 245. Bien, considerando la premisa que les había comentado de que el voltaje en cada resistencia se divide y la corriente se mantiene, entonces en cada resistencia puedo decir cuánto de consumo de potencia está teniendo dicha resistencia, ¿no? Ahora, imaginémonos en la parte domiciliaria que en el foco, cuando yo adquiero uno de estos, pues lo hago mediante la potencia que tiene el mismo, entonces yo puedo decir eh, que la potencia en la resistencia uno va a ser igual a la corriente, ¿no? Que es la misma para todas por el voltaje. Entonces, V por I en R1, V por I en R2, o V, pero sería VR1 por I, VR2 por I, VR3 por I, y yo podría obtener ya la potencia en cada una de las resistencias, ¿no es cierto? Si yo tengo un foco, me dice desde 60 watts, ya tengo ahí la potencia, de ahí tengo el voltaje de alimentación, pues obviamente va a ser a 110, un sistema monofásico, que es el más común y frecuente en las instalaciones domiciliarias, y de allí yo puedo sacar el consumo de corriente.
Entonces, si sé el consumo de corriente, pues ya estoy supliendo también esa necesidad de, de esa variable, ¿no? Ahora, si yo tengo un instrumento, o lo que generalmente hacemos como técnicos, ¿no es cierto?, es verificar cuánto es el consumo de corriente que se está teniendo algún equipo con la finalidad de confirmar si es que es la corriente nominal y que, bueno, el equipo está en buen estado, podría ser una opción, ¿no? En la parte domiciliaria, pues bueno, no habría tanto problema si está marcada ahí la potencia. Sabemos si está funcionando en equipo, si cumple su función, ¿no? En este caso, un foco, pues debería alumbrar. Para lo que es tecnología de iluminación, pues vemos que ahora actualmente existe mucha, que es tecnología LED, lo que es, pasó de lo que era solo incandescente a fluorescente y ahora lo que es LED, ¿no? Entonces, ¿con qué objetivo se pasó de esa tipología de iluminación? Con la finalidad de ser más eficientes, aprovechar la mayor cantidad de energía en luminosidad y no en calor. Bien, la energía no se destruye, solo se va transformando. Y en este caso, los focos incandescentes que se utilizaba antes, pues utilizaban un 40% en lo que es luminosidad y 60% en lo que es calor. Entonces, como que para la aplicación que necesitamos no estaba tan apropiado, ¿no? Como que es un desperdicio. Esa energía se disipa al ambiente. Ahora, si es que usted utiliza esos focos para algún criadero, puede ser de pollos o para mantener algún valor de temperatura alrededor o ambiente, pues puede utilizar esa aplicación o para esa aplicación utilizar esta tipología de iluminación, ¿no? Entonces es por eso que dijeron, no, pues si está consumiéndose más energía en calor, pues lo que necesitamos es luminosidad, pasemos a los fluorescentes, ¿no? Y con eso yo tengo pues más eficiencia en mi aplicación. No sé si está claro hasta ahí, ¿alguna pregunta? No, Inge. Sí, está Bien, claro. Sí, Inge, todo comprendido. perfecto. Entonces no se olviden en lo que viene a ser las pruebas o participaciones de elecciones. Tomar en cuenta todo eso que les estoy comentando, ¿no? Por ejemplo, les digo, a ver, quiero saber la potencia en R3. Y yo pues les daré solo el voltaje de entrada, el valor de las resistencias, o por ahí algún consumo de alguna resistencia afín. Y bueno, ustedes como un rompecabezas tendrán que tratar de responder lo más pronto posible a las preguntas, ¿no? Con todo lo que tengan a la mano. Recuerden, nosotros también, o sea, debemos hacer bien las cosas, pero también buscar hacerlas en el menor tiempo posible con la finalidad de ser más eficientes, ¿no? ¿Qué es la eficiencia? Pues es la capacidad que tiene una máquina, en este caso, para convertir toda la energía que ingresa a energía de salida, ¿no? Por ejemplo, un motor eléctrico convierte energía eléctrica en energía mecánica. ¿Qué tanto aprovechó de la energía eléctrica para convertirla en energía mecánica? Pues eso es la eficiencia, ¿no? Nunca vamos a encontrar un sistema al 100% y al 100% 100% de eficiencia, ya que siempre parte de esta energía no se pierde, sino que se va o se emite en otra forma como de calor, lo que viene a ser la parte mecánica y en lo que es la parte eléctrica, pues en forma de corrientes a veces parásitas, ¿no? Pero el motor eléctrico es una máquina que tiene una eficiencia bastante alta, hablamos del 92%, 97%, eh, y es por eso, ¿no? Revisen ustedes como máquina eléctrica al motor asíncrono para que puedan constatar en qué partes es donde se va disipando parte de la energía y no todo lo que ingresa sale al eje del motor. Bien, algún momento, bueno, revisaremos eso un poco más a fondo para que ustedes se vayan dando cuenta en esta tipología de máquinas que es su fuerte como electromecánicos, ¿no? Bien, vamos en este caso para lo que son cargas en paralelo. Bien, en este caso, pues como les comentaba, lo más común que yo tengo en una parte domiciliaria y dándole continuidad al ejemplo que habíamos conversado, pues la mayoría de las cargas en una vivienda van a tener esta distribución, ¿no?
¿Por qué? Porque el voltaje es el que yo debo mantener para estas conexiones, para estos equipos, para estas cargas. Tengo ahí con R1, R2 y R3. Bien, en este caso también ponemos las premisas que habíamos dicho. Es importante. Vemos en este caso, ¿qué pasa con el voltaje? En este caso se va a mantener, lo contrario, ¿no? Que en la anterior disposición. Aquí mantiene las cargas y en cambio la corriente se divide. Aquí está, ¿no? La 1 o el inverso de la resistencia equivalente va a ser igual a el inverso del valor de cada resistencia. Eso es lo que hay que apuntar en la ecuación para encontrar primero mi resistencia equivalente, ¿no? Entonces, para la resistencia equivalente o resistencia total, para encontrar ese valor, yo digo, ¿no es cierto? El inverso de mi resistencia total arriba ser igual al inverso de cada resistencia. Entonces, sobre R1, la sumatoria de los inversos de cada resistencia. Más 1 sobre R2, sobre R3, más 1 sobre Rn y el número de resistencias que tenga mi circuito, ¿no? Rn es, N puede tomar cualquier valor de resistencias que tenga mi circuito eléctrico. Entonces, R a la N, dice. R sub N. Bien, entonces cuando yo quiera calcular la resistencia total al final de sumar estas relaciones, del valor inverso de cada resistencia, pues tendré que despejar RT dividiendo para 1 al valor total que yo haya encontrado en la sumatoria. Nada más que eso, ¿no? Lo que viene a ser el cálculo de la corriente en cada resistencia, si yo digo que el voltaje se mantiene, entonces el valor de I1 va a ser igual al voltaje de la resistencia, que es el mismo para todas, sobre el valor de la resistencia, ¿no? Perdón, por el valor de resistencia. Perdón, sobre el valor de resistencia, como dice la ley de 1, R1. Caída de voltaje o voltaje que está consumiendo la resistencia sobre la resistencia. Y así hasta la Rn que yo tenga, hasta la corriente eh, que tenga en cada resistencia, ¿no? Bien, entonces hagamos el ejercicio manteniendo los valores que habíamos dicho. Y digo si B1 o B de ingreso es igual a 110. R1 era 5, 20 y 10, ¿no? Es 5, de 2 es 20 y R3 es 10. Realmente que ohmios, ohmios,
ohmios. Aquí es muy interesante esta parte, bueno, más que interesante, aplicativa para la parte domiciliaria de las instalaciones que les decía, porque si es que consideramos que son focos las cargas, en este caso yo podría conocer el consumo de corriente total que tengo por la parte luminaria en mi edificio, en mi departamento, y con eso pues dimensiono al breaker, ¿no? Como habíamos dicho, el breaker, el magneto térmico me permite cubrir una protección contra cortocircuito y contra sobrevoltaje. Siendo así, entonces tengo que dimensionar contra la sobrecarga, el sobrevoltaje, cuánto estoy consumiendo de corriente total. Entonces, veamos eso, ¿no? ¿Cuánto me sale de consumo de corriente total? La corriente total yo la voy a calcular sumando cada una de las corrientes en cada carga, ¿no? Entonces va a ser I1 más I2 más I3 hasta IN, ¿no? Punto. Bien, entonces yo quisiera saber la corriente total, en mi ejemplo que estamos viendo, ¿cuánto es mi corriente total? El voltaje, VR1, no, eso no, porque es el mismo, ya habíamos quedado, ¿no? El valor de corriente total, ¿cuál es? Y la potencia total. Listo, a ver si me ayudan. ¿Cuánto me queda de corriente? Pues bueno, aquí tendría que hacer la sumatoria. ¿Cuánto me queda de corriente en IR1? O I1, como queramos ponerle. Es fácil. ¿Cuánto me da? Vamos, que solo es una división nada más. ¿Se escucha? ¿No se escucha? ¿Qué pasó? 2,85 amperios me salió a Dos mí. punto ochenta y cinco amperios. Ya, la I2. Estamos viendo a ver la participación del compañero Silvio David, dice, está por ahí. Singe le estoy sacando ahorita la corriente. Ya, ¿cuál es el voltaje que está entrando en la resistencia 2? Primerito. ¿Cuál es el voltaje que está entrando en la resistencia 2? De 20. Para el compañero Silvio David. En esa sí ya me tomó la lección y estaba sacando la corriente ¿Cuál es total el recién. voltaje del circuito, el de entrada? ¿Cuál es el valor? ¿Cuánto estamos poniendo? Ahí está, clarito. 110, Nick. 110. 110. ¿Y qué dice aquí la premisa? El voltaje se mantiene en todas las cargas. ¿Cuál es el voltaje en R2? De 110. De 110. 110. Ya, para encontrar la corriente, ¿qué debo hacer? Dividir esos 110 voltios para el valor de resistencia, que es de 20. ¿Cuánto me queda la corriente ahí? 5,5. 5.5 amperios. Ahora, nosotros vemos esa relación, ¿no es cierto?, de directamente proporcional
al voltaje, o sea, si el voltaje aumenta en la resistencia, va a aumentar la corriente. Y si la resistencia aumenta, pues disminuye la corriente porque en cambio tiene una relación de inversamente proporcional. Bien. Listo, entonces me quedaría encontrar en I3, ¿no? ¿Cuánto es el valor de corriente en la resistencia 3? 11. 11 amperios, Sí, directamente 11 amperios, ¿no? sí. En I1 sería 22, ingeniero, yo me equivoqué ahí. En I1, Sí, se queda 22. 110 sobre 5 ohmios, ¿no? Sí, 22 amperios. La I2 está bien, estarán viendo. Sí, Inge, sí está bien. Perfecto, ¿cuánto me queda la intensidad total entonces? La suma, ¿no es cierto? Aquí me dice que ahorita es la suma y es hasta lógico, ¿no? Cuando nosotros vamos a una casa y dice, y quiero consultarlo, saber el consumo total que voy a tener, pues sumaré las corrientes, nada más, ¿no? Que estoy obteniendo. Ahora sí me dice lo más difícil en una de estas instalaciones, conocer la resistencia del equipo. No es muy común eso. Parto de la potencia, tal vez, ¿no? Como sé el voltaje, que es el mismo, pues despejo la corriente. Si me dice un foco de unos 60, 100 watts, yo hago la relación de potencia, ¿no? Potencia igual voltaje por intensidad. Sé la potencia, quiero saber la intensidad, entonces me queda potencia sobre voltaje y ya voy encontrando la corriente que consume. Sumo esas corrientes, ¿no es cierto? Y ya tengo la I total, que es lo más factible. A que le digan, vea, el foco tiene unos 20 ohmios, tiene unos 1000, bueno, tiene unos 200 miliohmios, ¿no es cierto? Entonces yo juego con esos tres factores, a mi necesidad, a mi aplicación. ¿Cuánto me queda la I total, por favor? 38.5. 38, 38.10 amperios. Listo, a sabiendas de eso, pues yo diré que voy a seleccionar un breaker de lo que me dé el máximo superior bajo la estandarización, ¿no? Puede ser 40 amperios, puede ser que le ponga de 45. Debería revisar la tabla para hacer la selección de este equipo. Y listo, nada más que eso, vea. Ahora para la parte del conductor, habíamos dicho, ¿no es cierto? Si voy a utilizar todos los focos, en este ejemplo nada más, ¿no? Porque los focos no van a consumir mucho. Para este ejemplo, digamos, ¿no? Eh, Voy a utilizar el conductor 14AWG, que es con el cual pues, yo hago mi instalación eléctrica, ¿no? Ya habíamos visto que no necesariamente puede ser cable sólido, sino que ahorita, bueno, actualmente existe la posibilidad de trabajar con cable flexible, que es más, bueno, que sería más fácil para las instalaciones, ¿no? En mi forma de ver. Pero ahora si es con sólido, pues no hay problema, tendremos que hacer los empates. Ya una vez que esté en la instalación civil, pues bajo tubería o por dentro de la tubería, pasado el cable, ¿no? Eso nada más. Bien, entonces vamos viendo la potencia total, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la potencia? ¿Cuánto es la potencia total? ¿No sería el voltaje de ingreso por mi corriente total? Esta una dentro de algunas fórmulas que tenía, ¿no? Y les había dicho de la corriente y pues ya de la potencia vamos a revisar. ¿Cuánto me queda? La potencia total. 4191, Inge. Watts, ¿no? O 4.2 kilowatts. Es un ejemplo.
Bien, entonces preguntas puntuales. ¿Qué vendría a ser para el ejemplo de la instalación domiciliaria las resistencias que habíamos dicho en esta primera parte? ¿Qué eran? ¿Qué eran las resistencias? ¿A qué hacían analogía que habíamos dicho en la primera parte del ejemplo que veíamos de la instalación? No, lo mismo. La corriente que se divide en cada una de las resistencias. Eran los focos, habíamos dicho, ¿no? Que son focos, focos lo que estamos intentando entenderle, ¿no? Como yo tener ahí un foco que se representa con esta simbología en la parte eléctrica. Decía que hagamos referencia a eso. En el otro ramal del ejercicio que estábamos revisando, esto era luminaria, estos son focos, son carga, ¿no? Acá, ¿qué habíamos dicho? Que son equipos que van a consumir bajo la conexión de los tomacorrientes, de igual manera, algún valor necesario para su funcionamiento. Por ejemplo, la televisión. Bien, ¿qué me puede decir más o menos una televisión? ¿Cuánto de corriente consume? ¿O cómo encontramos ese valor de corriente de consumo? ¿Cómo lo harían ustedes? Ahorita mismo vaya, vea la tele, la computadora, la pantalla de la computadora. ¿Cómo encontramos ese valor de consumo? Puede ser en potencia, puede ser en corriente, pero deme alguna idea. Podríamos averiguar en potencia en watts de un Ya, en televisor. potencia en watts, ¿no es cierto? ¿Y qué voltaje consumirá su tele? eh, que serían los kilowatts. Ya tiene usted la potencia, dice ahí, no, vaya y vea su televisión, ¿cuántos watts consume? Antes las teles igual consumían mucho, ¿no? No eran tan eficientes. ¿Y qué se pagaba más? Pues el consumo eléctrico. Ahora son televisiones que tienen nueva tecnología y que consumen menos. Pero ¿cuánto sería, bueno, en promedio más o menos de una televisión, la potencia que consumen, ¿no? Si hace la potencia, les estoy diciendo cuánto de voltaje creen ustedes que estará utilizando. ¿O cuál sería el valor de voltaje que utiliza? 40 watts. Eso es la potencia. Potencia es voltaje por intensidad. Ya, 40 watts, perfecto. ¿Cuánto de voltaje consume? ¿O está utilizando? O bueno, ya internamente para su funcionamiento puedes utilizar algún voltaje ya en DC, pero el que nosotros conectamos, ¿de cuánto es? De 110. De 110, ¿no es cierto? De 110. Si ya sé el voltaje que estoy utilizando, el que va a la pared, ¿no es cierto? De ahí cojo un cable y sale de la pared a la tele, ¿sí o no? Ese es el que yo instalé. Ahora, ¿cuál será el valor de corriente entonces que está consumiendo? ¿Cuál será el valor de corriente que consume? Para los 40 watts y los 110 que estoy teniendo.
¿Qué Por los fue? Pues la 45 ley de Ohm. sería 4.925. 275. Es eso. Ya, a ver, la potencia me dice de consumo de la TV, 40 watts, me dice el compañero. Pero pues solo ya vimos esto y creo que en circuitos también han de haber visto. En electricidad, uno. Ya. Potencia igual, voltaje por intensidad. De esto quiero saber la corriente. Digo, corriente igual, potencia sobre voltaje. Tengo los 40 watts, porque debe estar en watts para yo poder encontrar en la unidad de amperios, ¿cierto? Sobre el voltaje, este debe estar en voltios, son unos 110 promedio, porque también a veces varía, ¿no es cierto? Y me quedaría esta simple relación. 0 con el 0 se va y me queda 4 sobre 11. ¿Cuál es el valor de corriente? 0.36. 0.36. Listo. Con eso yo ya puedo, ¿no es cierto?, trabajar y decir cuántas televisiones voy a tener, o bueno, cuántas televisiones voy a tener conectadas, cuántas computadoras, cuántos monitores. No digamos, estoy utilizando ese departamento para poder, qué sé yo, dar alguna capacitación con un número de computadoras, unas 10. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar en cuenta los tomacorrientes que tengo y con eso, pues, dimensionar mi pastilla, mi breaker que se lo conoce para la parte de los tomacorrientes, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería lo máximo que voy a utilizar? Y que, bueno, en las peores condiciones esté conectado todo, ¿ya? Entonces, con eso yo ya puedo decir unos 50 amperios, 45 amperios, para que cuando se conecte una computadora más y tal vez si llegue al límite, va a saltar la protección. Entonces, es eso, ¿no? Es eso. Bien, no sé si me he hecho entender hasta ahí lo que es esta parte de la ley de Ohm. Al final nos queda solo el uso de cargas combinadas o la disposición de las cargas de forma combinada. Y en este caso, pues yo puedo tener el siguiente circuito. Tengo mi voltaje de entrada o mi fuente de alimentación. Por aquí voy a poner una resistencia. Acá voy a poner otro grupo de resistencias. Aquí voy a poner otra resistencia. Acá voy a poner otra resistencia. Aquí otra. Por aquí otra. Y bueno, ahí, ¿no es cierto? A esta le voy a poner ohmio. A esta 2. A esta 5. A esta 8. A esta 6. A esta 2. A esta 1 nuevamente. Y a esta 10. Listo, quiero saber el valor de voltaje en esta resistencia. Bueno, quiero saber primero, voltaje total. En este caso, yo conjugo, bueno, conjugo las dos tipos, bueno, los dos tipos de disposición que tienen las cargas y las premio a cada uno de ellos, ¿no? Y voy resolviendo por ramales, ¿no? Para poder ir obteniendo mi resistencia equivalente. Con la resistencia equivalente yo tengo la corriente total. El voltaje total va a ser el de ingreso, digámosle, los 110 mismo.
Pero yo, in situ, quiero saber cuál es la caída de voltaje BR2. Entonces, voltaje total, tengo que encontrar. Bueno, ya me está dando intensidad total. ¿Cuál es? Resistencia equivalente total. ¿He estado viéndola? ¿Cuánto es? Y quiero saber BR2, caída de voltaje, BR de 2 ohmios, ¿no? ¿Hay otra resistencia de 2 ohmios? Sí, esta de acá. Pero quiero saber en esta, ¿no? Voy a ponerle BRX. Aquí, BRX, valor de la caída de voltaje en esta resistencia. También quiero saber la potencia en X y la potencia total también. Si yo encuentro el valor de corriente total y ya con el voltaje de entrada, pues ya sé la potencia total. Así que es eso, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo una corriente. Aquí también voy a tener otro ramal que va a tener otra corriente. Y está en paralelo, ¿no? Y acá lo mismo. Entonces, ustedes, como han estado recibiendo también en circuitos eléctricos, decíamos que íbamos a la par. ¿Qué es lo que qué es lo que debo ir desarrollando para ir encontrando estos valores que yo necesito? Es la resistencia equivalente, ¿no? Es resistencia equivalente en cada tramo donde yo voy resolviendo. Entonces, para ello, pues yo les doy un recorder y nada más, ¿no? Yo creo que esto sí hemos de conocer. Para ello aquí, yo digo, ¿no es cierto?, que la primera parte para este circuito va a ser resolver estas dos resistencias en serie, que a la final solo las sumo. Y después de esta me queda en paralelo con esta resistencia. Puedo también hacer en el mismo paso la sumatoria de estas que también están en serie. Y bueno, mi finalidad es ir encontrando las corrientes para saber aquí la caída de voltaje. Una vez que sé la caída de voltaje, sabré la corriente, sabré la potencia, porque va a ser ese voltaje por la corriente que ya encontré y listo. Pero para todo el circuito yo tendré que encontrar mi corriente total, bueno, en primera instancia mi resistencia equivalente, mi corriente total, la potencia total, y bueno, luego ya que sepa, pues tendré que desplegar nuevamente eso para que en R2, o la resistencia de 2 ohmios, que es la que estoy indicando, sepa la caída de voltaje. Ahora, si yo tengo un instrumento que es el voltímetro, ¿qué hago? Le conecto directamente para saber cuánto está consumiendo esa carga. Así que es eso, ¿no? Por favor, yo ya pongo la actividad en el Moodle y bueno, que ustedes den respuesta a estas variables que quiero conocer. ¿Sí está claro? Sí, jefe. Muy bien, entonces yo ya le pongo en el Moodle ahí. Y mientras vamos resolviendo, también voy haciendo las preguntas a las personas, pues que si quiere exponer y dice, yo tengo ahí cómo exponerle cómo funciona la ducha y todo eso, pues lo hacemos, no hay lío. Esta del puente de Winston por quedar pendiente para la próxima clase. Las tareas ya están cargadas, pero está de modificar las fechas. Así que, por lo pronto, las tareas que están puestas, pues no,
hasta que yo les dé luz verde, pues no hagamos ninguna actividad, ¿no? Es más, les voy a ocultar para que no haya desconexión. ¿Confirman? Sí se le escucha, Inge. Perfecto. Voy poniendo las tareas. Bueno, voy a ocultar para que después no digan, yo ya hice, yo no hice porque no dijo nada. Y bueno, mientras vamos avanzando, ahí yo les voy diciendo qué actividades ya debemos ir realizando. Pero ustedes tienen la guía autónoma para que puedan ver ya qué actividades son las que hay que presentar dentro del sílabo, ¿no? Entonces, añadamos esta actividad que estoy pidiendo ahorita.